continuación presentamos a Juan Pivetta, presidente de FANSA, Federación Argentina de Mutuales de Salud, quien tendrá a cargo el tema panorama del mutualismo en el sistema de salud. Hola. 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 Hola, hola. Bueno, gracias, muchas gracias. La verdad que es un verdadero placer, un honor poder estar hoy en este ámbito. Y bueno, por supuesto con tan distinguidas autoridades del mutualismo internacional y por supuesto de cada una de las organizaciones que integran la CAM y por supuesto otros invitados. Bueno, eso soy yo. Vamos a tratar, hay muchas cosas que ustedes las conocen, los que están en la actividad de salud las conocen, claramente las conocen, pero bueno, evidentemente como tenemos autoridades de la mutualidad de otros países, yo necesariamente voy a hacer una pequeña introducción que tiene que ver qué pasó en los últimos tiempos, cómo está el sector de mutuales de salud en la Argentina y bueno, algunas cuestiones de visión que me generan, digamos, los panoramas que hoy se hablaron aquí y que nos presentan enormes desafíos y por supuesto me animo a generar algunas conclusiones y la creencia de hacia dónde debería ir el sistema de salud y especialmente nuestro sector. Por ende, necesariamente tengo que pasar por algo que nosotros lo conocemos, pero quienes provienen de países con estabilidad económica y con sistemas un poquito más estables que el nuestro, yo quiero compartir este dato con todos ustedes para decir, bueno, cómo tuvimos que gestionar las organizaciones de salud en la Argentina en los últimos años. Y esto es los últimos años, y quiero decir, este periodo de diciembre del 18 a febrero del 25, hubo más de un gobierno. Digo, esto no tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con una realidad del sector de salud en la Argentina, en donde tomo como indicador, esto tiene para... ¿Sí? Sí. No se va a ver. Tomo como indicador un parámetro que es el IPC. El IPC es el índice de precio consumidor, es la inflación que ha tenido la Argentina en ese periodo. Nosotros tuvimos que gestionar con inflaciones del 4.364%, un poquito más que Marruecos. Y tomo eso porque para arriba, yo puedo decir que para arriba hay algunos ganadores, digamos, en este periodo, y para abajo claramente los perdedores, para denominarlo de alguna manera. Simplemente como parámetro, muy por debajo está el salario de una enfermera. Esto simplemente es para imaginarnos cuánto se deterioró el poder adquisitivo del personal sanitario. La cuota de precio de medicina prepaga es lo que se actualizó, las cuotas que pagan todo aquel que tiene una mutual, que tiene una cooperativa o que tiene una prepaga, lo que se actualizó en el mismo periodo, ¿sí? Por supuesto muy por debajo de la inflación. Esto es a febrero, en alguna medida en los últimos tiempos se fue acomodando, pero todavía está claramente por debajo de lo que significó la inflación en este momento. Pero claro, cuando esto sucede, bueno, ahí por supuesto hay variables de ajuste, gran parte de variables de ajuste, estos nada más que son indicadores. También tiene que ver con los prestadores, las mutuales que tienen hospitales, esto lo han sufrido claramente. ¿Por qué? Porque hubo menos traslado los aranceles médicos. El panorama, digamos, de los que perdieron y de los que ganaron, digamos, bueno, la ampliación del PMO, digo, en realidad no sé si ganó alguien en la ampliación del PMO, pero si ustedes puedan ver la página de Legisalud del Ministerio, podemos ver que en la Argentina hay, de los tres ámbitos, nacional, provincial y municipal, hay 40.000 normas relacionadas a la salud, 40.000. Por supuesto que muchas de estas normas son expresiones de deseos porque ninguna tiene presupuesto. ¿Vieron que ahora se está discutiendo por allí que se aprueban leyes sin presupuesto? Bueno, yo lo decía esta mañana, tuvimos la oportunidad de estar en la Comisión de Mutuales y Cooperativas y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados y planteaba esto. En realidad, muchos de lo que hoy están planteando, que hay que aprobar leyes con sus presupuestos, muchas de las leyes nacionales fueron aprobadas sin presupuesto. Son expresiones de deseo, pero no se saben de dónde van a salir los recursos
Y esto significó la ampliación del PMO, pero en muchas oportunidades la imposibilidad de la cobertura. Y por supuesto los enormes y grandes ganadores en esta etapa son los laboratorios farmacéuticos, la industria farmacéutica en la Argentina, ¿no? Entonces, fíjense la magnitud de las actualizaciones del precio de los medicamentos. Algunos datos, y estos surgen, Patricio Pazman me facilitó estos datos rápidamente. La conformación del sistema financiador en la Argentina. Digamos, quienes administramos recursos en el caso de las mutuales y quienes financiamos en definitiva la salud en la Argentina. Acá no están los prestadores, sino están las entidades sustancialmente. Fíjense que la proporción de entidades sin fines de lucro es mayoritaria versus las entidades comerciales. Acá ya vamos a ver, hay una parte importante que son de las mutuales, pero las entidades sin fines de lucro ocupan el 65% de las entidades financiadoras en la Argentina, pero además, después cuando vamos a ver cuál es la parte del mercado, cuántos asociados tienen o beneficiarios, 37 entidades relevadas tienen el 98% de la totalidad de beneficiarios del sistema de salud financiador en la Argentina. Convengamos que, a ver, las mutuales y cooperativas en la Argentina integran el grupo de privados, ¿no? Más allá de su naturaleza jurídica. Esto lo conocen bien allá unos amigos. Fue la resolución la Superintendencia de Servicios de Salud, a través de determinados parámetros, tipificó y ordenó sobre 3 categorías a todas las entidades que estaban registradas dentro del RENEM, que es Registro de Empresas de Medicina Prepaga, independientemente de las características o figuras jurídicas. Las entidades de tipo A son aquellas que tienen más de 50.000 asociados o afiliados beneficiarios y daban planes parciales. Bueno, había un parámetro en ese momento, en el 21, que tenía que ver con el valor promedio de la cápita. Las B son las de menos de 50.000, pero que dan planes parciales, integrales, y las C, planes solamente parciales. Después yo voy a hacer, con respecto a esto, dar mi opinión y algunas conclusiones, porque claramente las situaciones son complejas para muchas de estas entidades. Fíjense, cuando vamos a la distribución por tipo, las de clase A, aquellas de más de 50.000 beneficiarios, son 16 las que están registradas, estos son datos de la Superintendencia, con el 4,7%, son el 4% de la totalidad de entidades. 16 entidades, 214 las de B, las de menos de 50.000, con planes integrales el 62,6%, y las de planes parciales, las entidades que están con planes parciales son 112 con el 32,7%. Este es más o menos el mundo actual, pero cuando vamos a la distribución por el padrón, por la cantidad, las de tipo A, estas 16 entidades tienen el 85% versus el 15% de las de B. Hay una concentración muy grande de beneficiarios en las empresas, por supuesto, más grandes. Acá hay un dato, ya yendo más específicamente hacia las entidades nuestras de la economía social, hay un dato muy significativo. Fíjense que la porción más importante de empresas, de acuerdo a sus naturalezas jurídicas, tiene que ver con las sociedades comerciales. Hay 126 inscriptas y es el 34,3%. Estos son datos de hace muy poquito. En realidad, hará un año, un poquito más de un año, pero realmente siguen manteniendo esta proporcionalidad. Y en segundo lugar están las mutuales. El 30,5%, 102 entidades ocupan el 30%. Este dato, Mario, coincide plenamente con el trabajo que hicimos en el año 23, una actualización de relevamiento 19, que terminamos el 19, en lo que indicaba que unas 2.200.000, 2.300.000 personas tenían cobertura de salud en una mutual. Este dato oficial de la Superintendencia corrobora eso, ¿no? Después de las sociedades comerciales, las mutuales son las que tienen el segmento financiador más importante. Las cooperativas 8 con el 2,2,
las asociaciones civiles 24 con el 6,5 y las obras sociales el 85 con el 23,4. Esto, ¿qué significa estas obras sociales? Son las obras sociales que se inscribieron oportunamente en el RENEM, el Registro de Empresas de Medicina Prepaga, para poder comercializar planes, fundamentalmente son planes superadores, y hay una, la más grande de todas, ocupa gran parte de la proporción de esto, ¿no? Hay la obra social más grande que existe y que vende planes superadores. Comentar un camino que hemos trazado desde hace muchos años, porque siempre es bueno repasar, de la Federación Argentina de Mutuales de Salud. Hicimos una jornada sobre medicamentos en la CAM, ahí estamos con Alejandro, en el año 2017. Había antecedentes que había notas a la superintendencia, ¿te acordás, Miguel? Notas a la superintendencia preocupados por el alto costo de los medicamentos. Nosotros en el año 2017 hicimos en julio una jornada donde estuvo, especialistas para hablar sobre básicamente lo que es propiedad intelectual y patentes en medicamentos, y ahí nos definía claramente, digamos, un camino que iba a ser muy complejo respecto a cuál iba a ser el tránsito del tema de medicamentos y fundamentalmente los altos precios. Vamos a ir hablando con propiedad. En ese mismo año habíamos firmado con Marcelo, está por ahí, con el presidente del INAES, más precisamente un convenio donde hicimos un relevamiento que se llamaba Relevar 2017, que terminó efectivamente en el 19, y donde, ¿qué hacía? Ahí nos permitió saber cuántas entidades mutuales brindaban servicios de salud, mutuales y cooperativas, y cuál era la dimensión de las organizaciones, cuántos beneficiarios tenía, cuántos asociados. Y claramente la realidad nos indicó que en el problema de medicamento, las entidades, o la inmensa mayoría de entidades de salud, mutuales de salud, iba a tener serios problemas en el tema de medicamento. Posteriormente de esto nos asociamos, FAMSA se asoció con Mario Glan, con Sergio Del Prete, y empezamos a hacer un trabajo de investigación con 4 entidades que están ligados a FAMSA sobre un universo poblacional de unas 400.000 personas, a los asociados, para ver determinar claramente cuál era la problemática del alto costo en estas entidades, fundamentalmente medicamentos y dispositivos médicos. Y también el libro hecho por ellos y editados por nosotros, pero hecho por ellos, lo que hacía era generar una propuesta, digamos, colaborativa para poder hacernos cargo del alto costo entre todas las organizaciones. Esto es un parte del camino que me parece que es importante decirlo, comentarlo, compartirlo, porque nos olvidamos. Yo mismo repasaba el camino que hemos hecho, hemos transitado relacionado al tema del alto costo en salud, ¿no? Fundamentalmente lo que es medicamento. Fíjese, esto también es un dato que me lo compartió Patricio Pazman, y es un relevamiento hecho a las 5 principales prepagas más de 200.000 cápitas, con una escala muy importante, porque ahora vamos a entrar, los voy a invitar a ir entrando, a lo más específico, lo que tiene que ver con medicamentos, impacto, en este caso de medicamentos en las entidades, y de acuerdo a su escala. Esto es de acuerdo a su escala. Fíjense que este trabajo de Patricio Pazman lo que hace, dice que en el año 2013, las entidades más grandes, por supuesto de una escala superior, de la totalidad del gasto médico, el 13% era medicamentos, y fundamentalmente ambulatorios. El 13% era medicamentos. Pero en el año 2023, ese 13 se transformó en un 30%. ¿Sí? En un 30% la totalidad del gasto médico, medicamentos. Por supuesto, con algunos parámetros, ahí empezó a cada vez más fuerte el tema de alto costo. Fíjese que en un año pasó, de diciembre del 22 a diciembre del 23, en un año pasó del 6,24 al 9,5, el alto costo. Esta foto dice que nos da un número. Recuerden esto, 30 al 23, hoy ha variado un poquito, quizá un poco más, pero muestra también cuál es el impacto en una empresa o una entidad más grande. Esto es una entidad de 140 a 150.000 asociados. Esto es una entidad mediana. Estos son datos relevados por FAMSA, son datos de la realidad. Fíjense que del año 18 al 2024, bueno, está dividido en medicamentos especiales y el ambulatorio.
pero la totalidad del medicamento fue de 24,38 a 35. Esto es una entidad mediana. Empieza a impactar claramente el medicamento de acuerdo a la escala, bastante distinto, y mucho más por supuesto. ¿Por qué? Porque es una cuestión de escala, ¿sí? Es una cuestión de cantidades. Podríamos decir, la anterior era de las grandes empresas, hasta el 30, y en una empresa mediana ya el 35. Por supuesto que cuando vamos a entidades más pequeñas en cantidad de asociados, o beneficiarios, eso puede superar el 40%. Eso claramente puede superar el 40%. Me permití hacer una hipótesis simplemente para dimensionar. Esto es una hipótesis, no tiene que ver con la realidad. Lo anterior sí son todos datos de la realidad. Esta es una hipótesis sobre una temática muy común en nuestras organizaciones y en la sociedad, que tiene que ver con el consumo de medicación oncológica. Sí, bueno, claramente ustedes saben que no está en salud, y el que está en salud sabe que por ahí en muchos tratamientos oncológicos, especialmente hoy con anticuerpos monoclonales, puede estar entre 100 y 130 millones de pesos anuales. Eso sale un tratamiento para un tratamiento oncológico. Entonces, simplemente, esta es una hipótesis para simplemente poder dimensionar cómo impacta el tema de, en este caso, el monoclonal, que es un medicamento, un anticuerpo biológico. Sí es sobre una entidad que existe, sí, que es de 144.000 asociados, y sobre el índice de prevalencia de oncológicos es 1,61, es decir, la acumulación de casos oncológicos que va teniendo esta entidad durante el tiempo. No es incidencia, no es los casos que surgen todos los años, sino este 1,61 son 2.300 casos o asociados que están en tratamientos oncológicos. Fíjense, cuando simplemente como una hipótesis para ver, cuando si fuera una entidad de 200, el mismo número de 200.000 baja a 1,16, por supuesto cuando vamos a entidades más chicas de 20.000 ya se va a 11,62, y cuando también en la hipótesis, en la medicación oncológica versus los recursos, estos 2.300, el mismo caso, los 2.300 tratamientos oncológicos significan el 6,56% de la totalidad de los recursos que tiene esta organización. Por supuesto, simplemente como hipótesis, a los 200.000 baja, pero fíjense, cuando los vamos a los 20.000, 25.000, ya casi la mitad de los recursos se irían, digamos, en esa misma cantidad de tratamiento oncológico. Por supuesto que no es lineal, porque la casuística no debería tener esa cantidad de casos de oncológicos, pero simplemente es para tenerlo en cuenta. Esto pasa con los oncológicos. Pero podríamos decir, yo lo comentaba hoy en la reunión del Congreso, particularmente presido una entidad en la cual tiene un caso de cobertura de medicamento, de un medicamento de una persona de $2.100.000, ¿sí? $2.100.000, ¿sí? Esto está pasando hoy. Como digamos que para cubrir $2.100.000 necesitamos 18.300 asociados que paguen la cuota hoy para cubrir un tratamiento. Eso es el alto costo en la Argentina, y esta es la dimensión del alto costo en la Argentina. Ahora, esto no voy a profundizar demasiado porque Sergio seguramente lo va a hacer, y estos datos son, por supuesto, proporcionados por él. Pero algunos aspectos que uno puede decir, bueno, el tema de en el caso de medicamentos, bueno, ya tocó un techo, esto es así queda todo, no. Claramente hay situaciones que indican que esto va a seguir incrementándose y va a seguir impactando claramente, a no ser que se resuelvan de otra manera. Fíjense que, bueno, estas son todas las investigaciones que está habiendo a nivel de la industria farmacéutica. Bueno, pueden llegar a salir 22.825 medicamentos, están en análisis, en estudio, en distintas etapas del proceso de investigación. Por supuesto que muchos de esos no terminan saliendo al mercado, pero podría haber en los próximos tiempos hasta 22.800 medicamentos nuevamente en el mercado. Hay empresas líderes, por supuesto, que tienen la posibilidad de sacar 200 medicamentos nuevos al mercado. Y hay una cuestión ahí lo digo ahora, la perspectiva futura parece una actividad, una industria muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Muchos de estos tratamientos, de medicamentos que están en proceso, de distintas etapas y estadios de investigación,
no salen a la venta por X razones. Ahora, no es que la empresa pierda. Usted tiene que saber que la empresa no es que la industria pierda por un medicamento que investigó y después no lo pudo sacar al mercado. En realidad, el costo de esa investigación se traslada a los medicamentos que sí salen a la venta, sí entran en el mercado. Esto es así, y fíjense los balances de todas las industrias farmacéuticas. Las nuevas terapias, fíjense que se identificaron 13 nuevos medicamentos y terapia, de los cuales en el año 2021 pretenden ganar o pueden llegar a ganar $1 billón en ese periodo. Por supuesto que son biológicos, la mayoría biofármacos y vacunas y terapias genéticas. Por tanto, el tema de medicamento biológico es la tendencia y, bueno, por supuesto, se va a centrar fundamentalmente en esto y no hay, como dice ahí abajo, un poquito muy por debajo, que no hay suficiente cantidad de biosimilares para reemplazarlo, ni tampoco hay la finalización de algunos patentes que pueda permitir o que pudiera impedir el monopolio de algunas marcas hasta ahora. Esto es medicamento. Hay algo más que hoy lo hablamos y lo hablamos en el Congreso y se habló recién también acá, y las mutuales y el mutualismo no puede, y el sistema, y el mutualismo no puede dejar de ver, que tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida, esto que decía Alejandro, es una muy buena noticia para la humanidad. El tema es cuál es el enorme desafío que tenemos hacia adelante para cubrir los gastos sanitarios de una población que va a vivir muchos más años. Fíjense, esto es por continentes, bueno, americano dividido en norte y sur. Por supuesto, esto es más o menos el actual y esta es la proyección al 2050. Por supuesto, al 2050 todas las sociedades tienen absorción de África, todos los continentes tienen un aumento por arriba de los 80 años. Para que sepan, Argentina, ya lo vamos a ver, está por arriba del promedio latinoamericano, y hay algunos países de Asia como Japón donde claramente están muy por arriba de los 80 años. Esto es una tendencia global. Esto cuando hablamos de los desafíos globales, bueno, el desafío de darle cobertura sanitaria a esta realidad es un enorme desafío global. Fíjense en la Argentina. En la Argentina tenemos datos del año 63, la edad que tenían la esperanza de vida, y la actual, que está cerca, bueno, en realidad esto termina en el año 23, estaba casi en 80 años la mujer, 75 años el hombre, el promedio 77,4, bueno, hoy está un poquito más alto, un 74,5, una cosa así. Esa es la esperanza de vida en la Argentina. Pero fíjense cómo muchas de las organizaciones que hoy están aquí fueron creadas, constituidas, por supuesto en una etapa donde la gente vivía mucho menos. Esto es una excelente noticia, pero el enorme desafío es ese, ¿no? ¿Cómo les vamos a dar cobertura sanitaria? ¿O qué tenemos que hacer? Por lo menos con la actual lógica, ¿qué tenemos que hacer como sociedad, como país, como organizaciones? Esto no es para generar ningún tipo de conflicto ideológico. Esto es un dato objetivo de la realidad. A los datos del aumento de la expectativa de vida están los índices de fecundidad. Argentina, fíjense que acá del año 63 estaba en 3, y hoy, bueno, en el 24 está en el 1,4. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que, bueno, una población, para que tenga población estable, para que no decrezca, debería estar en 2,1. ¿Qué es que una mujer tenga 2,1 hijos? Bueno, eso no sucede, muy difícilmente suceda. Por lo tanto, tenemos una situación en la cual Argentina, como el mundo, porque es un problema global, porque esto no es solamente de Argentina, tiene un problema, tiene una situación en la cual va a tener que gestionar que va a haber más gente grande y menos jóvenes. Cualquier sistema de previsión social como el nuestro, que es un sistema de previsión social, necesita claramente de la ecuación entre jóvenes y la gente, y los adultos, nosotros los adultos, ¿no? Claramente es un enorme desafío hacia adelante y puede romper cualquier modelo de previsión social. Por supuesto, las tasas de natalidad también van en el mismo sentido. Fíjense, y estos son datos todos de las realidades relevados por FAMSA, y esto es para medir lo que digo. En una organización
X de FAMSA, aquellas personas que tenían más de 65 años de edad, ocupaban el 15% en el año 2015 y hoy están en el 22% de la totalidad. ¿Sí? Una población más grande. Y fíjese cuando, bueno, por supuesto, perdón, eso es la totalidad de, perdón, me equivoqué, esa es la totalidad de recursos. De la totalidad de recursos. Esto es la totalidad de recursos. Las mayores de 65 años consumían el 15% y hoy están consumiendo el 22%. Esto es los recursos disponibles. ¿Sí? Perdón, me equivoqué en esa parte. Y esto tiene que ver simplemente con una comparación de lo que tiene que ver con la banda etaria. ¿Sí? De cada 100 pesos que paga una persona, consumía en el año 2015 110 y, bueno, fíjense lo que es la pandemia. Fíjense en cómo bajó lo que gastaban las personas más de 65 años en la pandemia. Pero fíjense qué pasó. Esto quizá tuvo que ver, bueno, con no controles, con un montón de aspectos preventivos, y fíjese a dónde se fue. Ya una persona hoy en esta organización de más de 65 paga 100 pesos y consume de los sistemas de los recursos 140 pesos. Esto, sumado a lo anterior, porque hay menos jóvenes y el mercado, y esta es la realidad, el mercado busca a los jóvenes para generar un equilibrio. Esto es un problema enorme. Es una situación que hay que gestionar desde otra perspectiva, no cabe ninguna duda. Algunas conclusiones y desafíos que considero, después de estos años que uno va recorriendo, que va analizando, estudiando, digo, algunas conclusiones y desafíos que quiero compartir. Algunas que tienen que ver con la especificidad de nuestra organización y otras que tienen que ver claramente con lo general. Ustedes vieron las entidades de tipo C, que son esas entidades que a lo mejor hay aquí, dirigentes o funcionarios, que son las que brindan solamente planes parciales. Claramente por una cuestión de eficiencia sanitaria, el ordenamiento de estas organizaciones que existen, que están tipificadas en la superintendencia, etcétera, no me cabe ninguna duda que tienen que ir a un modelo de atención primaria de la salud basado sobre el primer nivel de atención basado en la atención primaria de salud. No me cabe ninguna duda por una cuestión de ordenamiento y eficiencia sanitaria, por supuesto complementario con otros subsistemas de salud. Claramente, hoy están ahí muy gestionando en cada uno de los lugares, pero reitero, por eficiencia sanitaria tendrían que ir a ese modelo. Las entidades de tipo B, lamento tener que decir que a mi juicio son las entidades que más están en riesgo, enorme riesgo. Justamente por lo que decía antes, los números que planteé antes tienen que ver, o me dan fundamento a lo que puedo decir ahora. Las entidades de tipo B, menos de 50.000 asociados, afiliados, y que dan planes integrales, están en una situación muy compleja en estos esquemas. Por lo tanto, me animo a decir que hace falta generar mecanismos colaborativos de interacción entre las organizaciones que permitan no solamente escala, sino poder de negociación, por ejemplo, en el tema de medicamentos, profesionalizar los servicios, los procesos, le hace falta tecnología, estas entidades por ahí no tienen acceso a la tecnología, y por supuesto, articulación, complementación, integración. Si hay entidades que si no se integran, inclusive pongo fusiones, ¿por qué no? Si no se integran, corren el serio riesgo, no solamente de desaparecer, porque yo estoy como presidente de FAMSA gestionando en alguna organización en donde los dirigentes tienen enormes responsabilidades personales a la hora de gestionar algo que no van a poder dar, porque no tienen los recursos para hacerlo. Por lo tanto, también hay este tipo de situaciones que claramente van a tener que analizar seriamente, y es un enorme desafío. Las de esto es relativo, la edad, tienen quizá menos riesgo, porque hay muchas de estas que ya compiten en el mercado, ustedes saben que son grandes, pero una de 60.000 asociados no tiene mucha diferencia con una de 45.000. O una de 60.000 no es lo mismo que de 1 millón. Esta gama es muy grande, este segmento es enorme, por lo tanto también, esto van a tener que analizar seriamente, o vamos a tener que analizar seriamente, todos los sistemas basados en atención primaria, médico de cabecera, todas las cuestiones de innovaciones tecnológicas
Por supuesto que aquí va a estar alguien, que lo veo por allá, Carlos Regazzoni, que va a hablar con muchísima más propiedad de esto, ¿no? Que es la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con los aspectos tecnológicos aplicados a la salud. Va a haber está habiendo una enorme revolución en este sentido, y las mutuales, o nos apropiamos de todas esas innovaciones con nuestra lógica para, por supuesto, lograr eficiencia, llegar con servicios a lugares que hoy no están llegando servicios. Leía los días pasados que en Córdoba no había médicos sanitarios. Bueno, esta es una realidad en la provincia. Esto es una realidad de muchas provincias, porque la gran escasez son la de recursos económicos y humanos. Muchas estrategias que están basadas en la inteligencia artificial pueden seguramente ser alternativas, digamos, para llegar con servicios más eficientes, inclusive con servicios que no existen. Claramente vamos a tener que ir hacia un proceso de transformación importante. Todas las entidades tenemos que tener, por supuesto, modelos de salud basados más justamente en la salud que en la enfermedad. Estamos atrás de un sistema mercantilizado enormemente y se basa en la enfermedad, no en la salud. Y tener comunidades, más estrategias para tener comunidades más saludables. En la década, ¿no?, que estamos viviendo, obviamente decretado por la Organización Mundial de Salud y la OPS, de todo lo que tiene que ver con el envejecimiento saludable, claramente tenemos que ir a modelos diferentes, porque si no, no va a haber ningún recurso sanitario que nos alcance para hacer frente a los nuevos desafíos que tenemos, inclusive que son globales, que tiene la humanidad. Con eso termino y les agradezco mucho. Muy amables, ¿eh?